Moni de Soan es presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Es licenciado en Relaciones Internacionales, maestro en Política Comparada y tiene estudios de posgrado sobre seguridad nacional. En el sector público se desempeñó como coordinador de asesores de la Subsecretaría de Desarrollo Político y director adjunto de enlace con el Gobierno Federal y Sociedad Civil de la Secretaría de Gobernación. En la Secretaría de Desarrollo Social fue director general adjunto de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, y en la Secretaría de Comunicaciones fue coordinador de asesores del secretario. En el Instituto Mexicano del Seguro Social se desempeñó como coordinador de asesores de la Dirección General y titular de la Unidad de Vinculación Institucional. En el sector privado fue director regional de Asuntos Corporativos para Pfizer México y Centroamérica. Ha publicado diversos artículos en periódicos de circulación nacional y revistas especializadas sobre temas electorales, relación entre poderes, reforma del Estado, responsabilidad social y comunicación corporativa. Moni de Soan, muchas gracias por estar aquí en Línea Directa. Moni, ¿cómo llegas tú? Tú estuviste en el sector privado, trabajaste en distintas áreas y de repente te trasladas a un sector público, diferencias importantes en el trabajo de ambas partes. Yo creo que está al revés, o sea, siempre he sido un funcionario público, es decir, en realidad empecé mi carrera como funcionario público en el IFE, antes de ello en organizaciones sociales de izquierda, en Alianza Cívica, en la Cámara de Derechos Humanos, después pasé a la Secretaría de Gobernación, y en realidad el sector privado es solo una isla dentro de mi formación y dentro de mi desarrollo profesional. Llevo 14 años de funcionario público, es decir, lo de la iniciativa privada fue simplemente un oasis en todo caso, después de algunos años de funcionario público, y he regresado desde hace varios años ya. Cuando uno se mete en este asunto de tratar de conciliar intereses como funcionario en el sector público, los intereses a veces parece que son irreconciliables porque las posiciones son difíciles. Incluso cuando estabas en el Instituto Federal Electoral, y que se trata básicamente de cuestiones partidarias, el choque de estos poderes tan importantes que tiene el país, poderes económicos, poderes en medios de comunicación, que de una o de otra manera están presentes ahí y que intentan incidir. Esa es la parte de la democracia mexicana que no hemos conseguido todavía llegar a un acuerdo. No lo hemos hecho porque falta un consenso monumental sobre el futuro y sobre cuál es el camino que tendremos que tomar en ambos sectores, en telecomunicaciones y en radiodifusión. Es decir, cuando por fin logramos poner, después de 5 años, a disposición del mercado espectro, en la búsqueda de más competencias, se nos critica el costo por el cual se adjudica este espectro. ¿Qué refleja eso? Refleja simplemente una falta de consenso espectacular sobre qué hacer con los activos del país. Y me parece que esto, si revisas cada uno de los sectores, vas a ver qué es lo que ocurre. ¿Queremos una tercera cadena o no queremos una tercera cadena? ¿Debe ser pública o debe ser privada? El Canal 11 se ha fortalecido de manera importante, no sin críticas también en el proceso. Lo que me parece que permea a este país es la falta absoluta de consensos, y es un momento ideal quizá no es el mejor para empujar políticas públicas ambiciosas, yo creo que sí. Pero más allá de eso es un momento ideal para construir consensos y ver exactamente qué va a ser la próxima administración, qué va a ser la próxima legislatura. El Poder Legislativo no ha lamentablemente aprobado una sola reforma en telecomunicaciones y radiodifusión en los últimos 6 años. Tenemos rezagos importantes en materia de política pública. El órgano regulador tiene debilidades que lo hacen profundamente complejo para avanzar una agenda regulatoria que necesitan todos los mexicanos. Y cuando tú dices, bueno, conciliar intereses, ¿cómo no se pierde un regulador simplemente teniendo en cuenta el interés del consumidor? Creo que si uno mantiene al consumidor en el centro de las políticas públicas, no hay forma de perderse. Para, de una manera muy clara, tratar de llegar a acuerdos, primero se requiere una legislación totalmente diferente. Pero el Congreso no lo hace, y no lo hace quizá porque se trata de afectar intereses poderosos. Esta es la parte, insisto, de la transición mexicana de democracia, en donde la dejamos a un lado. Se redujo el poder del presidente de la República, pero una instancia, por ejemplo, estos entes como COFETEL, como COFECO, son entes que deberían de tener un poder mucho mayor. Lo dijiste, pero creo que es importante resaltar el hecho de que si estas comisiones no tienen un poder real, no va a haber nadie que pueda echar atrás un poder económico que tiene capacidad política incluso de actuar dentro del Congreso. Hace un par de semanas, José Ángel Gurría, el secretario general de la OSD, y un grupo de técnicos presentó un estudio sobre telecomunicaciones contratado, dicho sea de paso, por la COFETEL.
Es decir, en esta discusión casi sin fin, en esta ausencia de consensos, se nos ocurrió que lo más sano era traer a un órgano especializado, un órgano de reconocido prestigio, cercano a las mejores prácticas internacionales. Y el anexo B de ese estudio me parece que es de llamar la atención. Nos comparan a Cofetel con Ofcom, el regulador inglés. Y nominalmente, habría que ver cuantitativamente, pero nominalmente tenemos 7 de las 38 facultades que tiene el regulador inglés. Cuando nosotros nos comparan y nos dicen, deberías de ser como la FCC estadounidense, como la CEP francesa, como Anatel brasileña, como Ofcom inglesa, yo digo encantado la vida. ¿Qué le falta? Pero todo en todo. Es decir, tendríamos que tener el mismo presupuesto, las mismas facultades, y entonces sí exigirnos como reguladores tener la misma eficiencia regulatoria que tienen estos países. El sistema judicial, el sistema que tiene este país de amparos, los mata a ustedes, ¿verdad? A nosotros no, nos mata a todos los consumidores mexicanos. Es decir, cuando tú de repente logras a través de los amparos postergar la regulación que el regulador impone, lo que está ocurriendo es un daño al bolsillo del mexicano. Eso también queda reflejado en el estudio de la OCDE en cuanto al costo social. Pero ahí me parece que además no hay que descubrir el agua tibia, es muy sencillo. La propia OCDE establece claramente cuáles son las mejores prácticas. Y una práctica que me parece que tendremos que adoptar cuanto antes en este país es que las decisiones regulatorias en materia de telecomunicación y radiodifusiones no fueran suspendidas, sí recurribles, es decir, que por supuesto cualquier particular tenga el derecho de protegerse frente a un acto de autoridad, pero en tanto no termine el juicio, la decisión que queda debe ser la que el regulador puso sobre la mesa. Ese ligero cambio, Esdra, que además han seguido todos los países europeos, es fundamental, porque de alguna manera hoy en día lo que existe es un incentivo a ampararse, porque tú sabes que lo que va a quedar es el status quo previo, y mientras dure el proceso judicial, que no es rápido, el consumidor va a ser lastimado. Un consumidor que hasta ahora no tiene en ese sentido ninguna protección. Bueno, tiene las protecciones que le da la Ley Federal de Protección al Consumidor. Pero no en ese aspecto. Pero dicho sea de paso, cuando yo llego a la Cofetel, de las cosas que más me asombran es la ausencia absoluta de representatividad por parte de los consumidores y organizaciones sociales. Entonces establecemos un consejo consultivo con 30 especialistas y me parece que en 18 meses hemos visto el florecimiento de algunas OSCs bastante interesantes como Observatel, por ejemplo. En fin, yo soy un convencido, te decía yo que vengo de organizaciones de izquierda, de muchísima participación, soy un convencido de la participación social y en ese sentido hemos hecho, me parece, en los últimos 18 meses un esfuerzo por acercarnos a ellos a través de mi Cofetel, por ejemplo, que es un sitio interactivo muy interesante para presentar quejas, que te da información de consumo y demás. Pero el ciudadano tiene que ser el centro de la política regulatoria y el ciudadano tiene que estar constantemente cercano a las decisiones del órgano regulador. Estamos platicando aquí con Moni Esteban en línea directa.